¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Verónica Valenzuela y esto es En Nombre de la Ley. Tenemos ya nuestro programa número 46. Hoy es muy importante porque tenemos el desarrollo de dos casos representativos, tanto en Uruguay como en Perú. Hoy vamos a hablar de las leyes caviares. ¿Cómo es que de pronto nuestro país hoy mismo sufre las consecuencias de ciertas leyes emprendidas por esta clase política caviar? Justamente iba buscando el significado de caviar, ¿no?, en los distintos contextos a nivel mundial y también local, y curiosamente ya hay mucha información con respecto a la clase política caviar en Perú, y lo denominan inclusive dentro de las redes como esta clase de izquierda burguesa, es decir, aquellos políticos que siempre están con esta bandera de nueva izquierda, con todo el paquete de proyectos que tienen que ver con el aborto, con legislación muy sesgada, entre otros asuntos más, y que lamentablemente han traído muchos estragos en nuestro país y también en otros países de la región, como es el caso de Uruguay, Argentina, y que ahora mismo las consecuencias se ven en los expedientes, es decir, todas las decisiones políticas finalmente lo podemos visualizar ahora mismo y sufrir en carne propia con respecto a el Poder Judicial y sus decisiones dentro de los casos y los expedientes. Es importante recalcar que en nuestro país las leyes caviares están simbolizados más bien en la ley 3036-4, están simbolizados también en jurisprudencia, como por ejemplo los acuerdos plenarios. Hay un acuerdo plenario que me gustaría citar, que lo vamos inclusive desarrollando programa a programa y siempre lo mencionamos porque es muy importante. El acuerdo plenario número 1-2011 del Poder Judicial, ¿no?, de una especie de acuerdo que hacen pues los jueces para que finalmente se pueda tener como vinculante este documento, este acuerdo de jueces para juzgar justamente en los casos que estén relacionados al tema discutido. Y este acuerdo plenario en específico tiene que ver con las cuestiones de violencia sexual. Y justamente la clase política de los caviares emprendieron una lucha en supuesta protección a la mujer con respecto a distintos tipos de violencia. Inclusive lo catalogaron y finalmente terminaron hasta tipificando la violencia psicológica sin ningún tipo de prueba a sola palabra de la mujer. Hoy esto es una realidad en nuestro país, lo hemos expuesto en este programa y vamos a discutir hoy un tema bastante delicado con las personas que más bien están sufriéndolo en carne propia, tanto en Perú como en Uruguay. Un tema delicado porque se trata de la violencia sexual y este tipo de delito obviamente está totalmente tipificado y nuestro país es uno de las naciones que tiene mayor fuerza en el castigo con respecto a este ilícito penal. Ahora, en nuestro país en realidad hay cadena perpetua para abusadores sexuales de menores de edad, y en cuanto hay abuso sexual hacia las mujeres hay penas sumamente drásticas, sumamente, yo diría, importantes, porque es necesario castigar ese delito tan horrendo, tan execrable, tan, vamos a decir, deplorable, ¿no? En ninguna cultura se ha visto de alguna manera, de manera somera o superficial, este tipo de delito. Y en nuestros países en realidad se castiga. Y es importante recalcar también que en Perú se castiga de una manera bastante fuerte. Pero eso no quiere decir que en nuestro país los juzgadores están totalmente limpios de pensamiento, de ideología, como para que puedan hacer un buen trabajo. Hoy sufrimos en toda Latinoamérica
un tipo de ideología, un azote ideológico que más bien suena a corrupción ideológica, que terminan sesgando los juicios y terminan contaminando los expedientes, justamente porque hay un pensamiento extremo, extremista, que es el caso, por ejemplo, de este acuerdo plenario que acabo de citar, que es el número 1/2011, donde se especifica al final inclusive la bibliografía feminista. Es decir, ellos se basan específicamente en la ideología feminista, pero de esta ideología feminista radical, donde siempre van a declarar que la mujer siempre va a ser la víctima. Y esto es un sesgo que no solamente se ve en nuestro país, y en realidad nuestro país viene como que copiando lo que ya se hizo en otros países a través de estos grupos políticos de nueva izquierda, la izquierda burguesa. Y bueno, en nuestro país tenemos los representantes y podemos decirlos con nombre y apellido porque ellos mismos se han identificado como tal, ¿no? Tenemos a Susel Paredes, tenemos a Flor Pablo, tenemos las antiguas legisladoras como Indira Wilca, Marisa Clave. Ellas en realidad fueron las protagonistas para que en nuestro país finalmente se instalen este tipo de legislación caviar, le vamos a decir, porque en realidad representa este tipo de ideología que ahora mismo sufrimos los daños dentro de los expedientes. Y justamente para corroborar estos daños es que hemos invitado a el caso Mazandrea de Uruguay, ¿no? Nos acompaña Sergio y también nos acompaña, Sergio, ¿estás por ahí? Bienvenido, ¿cómo estás? Sergio, de Uruguay, Montevideo, ¿verdad? Sí. Bueno, un gusto estar contigo, Verónica, con Alejandro que está por ahí. Y bueno, no sé cómo querés empezar, si te cuento la causa de mi hijo, un resumen, porque es muy complicada, porque tiene varias aristas. Mi hijo con 20 años tiene una relación con una mujer de 36, de nacionalidad extranjera, no es uruguaya. Luego de esa denuncia, de estar con mi hijo, lo denuncia de abuso. Cuando hay cámaras de filmaciones que después de tener relaciones, ellos van a un comercio acá de la esquina de nuestra casa, ella es vecina nuestra, y se los ve lo más bien comprando un refresco. Ella, a los 10 días de denunciar a mi hijo, nos extorsiona con su pareja y 2 abogadas, una con antecedentes penales, con el título suspendido. De todo lo que te digo, hay pruebas, hay audios que están por todas las redes sociales, por prensa uruguaya e internacional. Cómo manejaron la extorsión, ubicaron a mi abogado por las redes sociales, le dijeron si poníamos $20.000 retiraban la denuncia, todo por atrás de la fiscalía. Mi hijo solamente con la palabra de la mujer, como es hoy en día la ley de género, el artículo 3 de esta ley acá en Uruguay, te envía a prisión solamente con la palabra de la mujer, basta solamente con eso, es terrible. Tenemos un artículo, el 80, que te da un rédito económico si denuncias un hombre, es lo que se quiere modificar también, eso es un llamado al delito. Bueno, denunciamos la extorsión, obvio que sabíamos que esto venía de algo así, de una causa armada. La fiscal nos cita a declarar a la mujer, al marido, abogadas y a mí, y a mi abogado. Esas audiencias se comprueba la extorsión. E incluso lo que es terrible es que las 2 fiscales, quedan grabadas diciendo que la supuesta víctima había mentido en todo, que era una mentirosa. Eso quedó grabado, eso ha recorrido toda América. Hasta en España me han pedido esas grabaciones y Estados Unidos. Quedaron grabadas las fiscales porque se olvidan apagar el aparato que graba las audiencias. Entonces al otro día las fiscales hacen un documento al fiscal general diciendo de que había un inocente preso y que esta mujer tenía que ser investigada por extorsión, aparte de la falsa denuncia. Ese documento tan importante y las audiencias las hicieron desaparecieron, las escondieron y pusieron a otra fiscalía trabajando en la causa de mi hijo porque la fiscal había dicho que era toda una mentira. De todo lo que digo está todo en la web, por todos lados, caso Mazandrea, van a ver las grabaciones de fiscales, de jueces, 2 juezas nos dan la razón, nos dicen que habían horrores en la investigación. Entonces, cuando yo
quiero recuperar esas evidencias, no estaban. Me tuve de hacer de una investigación propia. Yo digo, para decirles quién soy yo un policía jubilado de 31 años de servicio, que eso me ayudó a poder moverme de una manera, porque esto le pasa a una persona común y es imposible hacerse de las pruebas que desaparecieron, que fueron fundamentales. Entonces llegamos a un juicio sin las pruebas, con todo ocultado. Cuando yo recupero todo y las quiero exponer, me dicen que están fuera de tiempo. Y sí, estaban fuera de tiempo porque las escondieron. Pero estamos hablando de grabaciones, filmaciones, documentos que demostraron la inocencia de mi hijo. Sergio, una consulta, Sergio. Vi todo el caso tuyo, o el caso de tu hijo, perdón, con respecto a esta denuncia falsa. He visto los videos, inclusive, de cómo es que la supuesta víctima prácticamente compra o acompaña a la compra de una bebida al supuesto violador y habían unos metros de distancia con un testigo. Ahora, estos metros de distancia a mí me parecen sumamente importantes porque finalmente ella, como víctima, pudo haber acudido, ¿no? Dirigirse directamente a la supuesta, ¿no? al que estaba ahí viendo vamos a decir, el secuestro, ¿no? Porque ella denuncia hasta ese aspecto, ¿no? Ese secuestro. Sí, o sea, si ella hubiera sido secuestrada, ¿dónde, no? Ahora, tampoco especifica, he visto también los videos, donde el lugar donde supuestamente ella habría sido abusada, ¿no? Ella dice que la llevaron por un lugar que era laberintoso, una cosa así. Laberinto, hombre. Laberinto, ¿no? Y finalmente lo que vemos es que la supuesta víctima se contradice por completo con la realidad, ¿no? Cosa que la fiscalía debería de verificar de alguna manera, ¿no? Para sentenciar, porque estamos hablando de que ya han sentenciado a tu hijo de manera firme y con cero de pruebas. Comúnmente acá también en Perú las feministas juezas actúan de esa manera, las fiscales actúan de esa manera. Quería preguntarte con respecto al tema de la fiscalía. En Uruguay hay varios tipos de fiscales, es decir, ustedes tienen fiscales supremos, ¿verdad? O sea, donde prácticamente el fiscal es quien va a actuar de juez. ¿Es una cosa así? No, la fiscalía con un nuevo código que se introdujo en el mismo año casi que la ley de género, le dio toda la potestad y todo el poder a la fiscalía. La fiscalía lleva la investigación, hace todo, y después vamos a un juicio con un juez. Pero se maneja toda la fiscalía. La fiscalía hace y deshace. Lo que pasó ahí es que, por ejemplo, que vos hablas del lugar de la filmación, que es esencial. Esa persona en la bicicleta, dimos nosotros con quién es. Era una persona que la conoce a ella y al marido. Y si ves bien el video, ella se lleva el dedo a la boca con señal de silencio, que se calle, que no diga nada. Las dos personas que atendieron a mi hijo, que estaban ahí y la vieron a ella, son dos personas que le dijeron, ¿cómo andás, Adrián? Porque Adrián durante años iba todos los días. Es acá a una cuadra de casa. Es algo irreal. Aparte se ve más personas caminando por atrás. Digo, ella podía haber dicho, este hombre me acaba de abusar. Es decir, es ilógico. El que ve esa filmación es algo totalmente ilógico. Pero ellos nunca se hicieron presentes en el lugar. Jamás la fiscalía se hizo presente en el lugar a hablar con los testigos, que después de ahí van a la placita de enfrente y están media hora tomando el refresco, ya era pleno día. Los vieron, los testigos que pusimos los rechazan, porque con estas leyes de género te rechazan toda prueba que demuestre tu inocencia. Y bueno, vamos al juicio, que lo habrás visto tú, con una sola testigo que era de la propia fiscalía. Y la testigo de la fiscalía dice, ahora voy a decir la verdad, es si fui hostigada y fui preparada para mentir contra Adrián Mastandrea. Incluso que hasta que mi hijo estaba armado le dijeron que dijera. Eso lo dijo hasta un juez. Estábamos en pandemia, esto fue en 2021, y quedó todo tapado, con complicidad de nuestro propio abogado, que tenía que haber denunciado a fiscales y no lo hizo. No lo hizo, ¿por qué? Porque, bueno, imagínate cómo pudo haber quedado con toda la fiscalía ese abogado. Entonces fuimos a apelaciones, a apelar con todas las pruebas y nos rechazan las pruebas que no introdujeron al juicio.
¿Dónde se vio que no vayan a poner la prueba de 2 fiscales diciendo que la mujer había mentido en todo, que era toda una mentira? Eso es terrible, eso jamás visto que 2 fiscales quedaran grabadas diciendo eso. Y bueno, lo de la testigo era procedimiento contra los fiscales y ahí juicio nulo enseguida. Es decir, no aceptaron nada, nos rechazaron todo, quedó todo tapado. Es decir, no podés defenderte con toda la prueba que está a la vista en todos lados, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención una parte de la historia, porque en realidad es enorme. Menciona la pareja, ¿no? La pareja de tu hijo que estaba a punto de dar a luz y que una de las fiscales o las dos la coaccionan para decirle, ¿sabes qué? Tienes que abortar a tu hijo. Una de las obsesiones de las feministas, justamente tal cual actúan en Perú como en Uruguay, es el aborto. O sea, ellas automáticamente ven a una gestante que tiene algún tipo de problema, que puede ser en este caso, pues que su pobre pareja está yendo preso, ¿no? Con la presunción de la inocencia encima, o en este caso no, pero que le llamen y que le digan que tiene que abortar es increíble. A mí la verdad es que me llamó la atención. No, es terrible porque esa fiscal que quiso matar a mi nieto, porque quiso matar a mi nieto, y mi nieto hoy tiene 4 años, es precioso, es la misma fiscal que al poco tiempo llega a la conclusión de que Adrián era inocente. ¿Entendés? A lo que llegan. Y no solamente fueron las fiscales, había una psicóloga de la unidad de víctimas de fiscalía. Una psicóloga también, ¿no? Son capaces de querer matar a un bebé, a un niño, por salirse con lo de ellos. Es decir, es terrible, ¿no? Sí, me pareció increíble la forma en cómo la coaccionan y finalmente ellas descubren que ese expediente estaba totalmente viciado y sí. Obviamente creo que hacen una carta o algo parecido, sí, para poder declarar en todo caso la inocencia de tu hijo, que también se perdió eso. Sí, claro, esa carta es fundamental. Yo la recupero después, ¿no? Pero digo, la recupero, pero después no me la aceptan. Sabiendo, porque la causa es viral, la sabe todo el Poder Judicial, y no me la acepta porque está fuera de tiempo. Es decir, es algo ilógico, no te dejan defender. No podés defender, el hombre no se puede defender con estas leyes de género. Claro, lo que pasa es que dentro del acuerdo plenario, por ejemplo, en Perú, que es parte de la jurisprudencia que utilizan los jueces, especifica que hay que desvirtuar por completo la presunción de la inocencia. Y si tú desvirtúas por completo la presunción de la inocencia, prácticamente ya lo tienes preso al hombre. Y estas leyes, curiosamente, aplican solamente para los hombres, ¿verdad? Sí, sí, claro. Estoy asombrado las penas que están en Perú, ¿no? No sabía que había perpetua. Es decir, está bien, sí, un delito atroz, pero ¿y los inocentes? ¿Y los inocentes claro, qué pasa? Claro, claro, lo que pasa es que en mi país trataron en lo posible de poder justamente castigar de manera severa a este tipo de ilícitos penales, pero lo que no han previsto, como tú bien lo mencionas, es justamente esos expedientes de falsas denuncias. Y eso es lo que preocupa ahora mismo. En Lurigancho, que es uno de los penales más conocidos en Perú, tenemos un pabellón completo de hombres esperando su sentencia justamente por cuestiones de violencia sexual. Es decir, ya esto es un desmadre total que de pronto nosotros hemos copiado por esta clase política en realidad, porque son la clase política de nueva izquierda que finalmente terminaron también instalaron esto en mi país. ¿Cómo fue en tu país? Acá la izquierda la trajo, como en todo el mundo, usan a la izquierda para introducir esta ley. Y bueno, ahora por suerte, con esta lucha que venimos llevando, el presidente de la República presentó proyecto de ley para modificar 4 artículos, que son los 4 artículos que, bueno, violan presunción de inocencia, no te dejan aceptar pruebas incluso técnicas de especialistas, después que se pene la falsa denuncia y que el artículo 80, donde te dan dinero, pase a la órbita civil como cualquier otro delito que se reclame. Órbita civil, no que vos denuncies un nombre y clic caja. Eso que pase a la órbita civil. Entonces, digo, con eso, por suerte, la lucha que hemos dado con manifestaciones, con todo lo que hemos hecho,
incluso 2 partidos políticos, Cabildo Abierto que se llama, y el diputado Subía del Partido Colorado, presentaron también proyecto de ley, pero el último fue el presidente de la República, que es el más fuerte. Pero bueno, tenemos la contra de la izquierda, que bueno, que es todo ideología de género, y con eso es que tenemos que luchar para que, bueno, pero lograr que levanten la mano los parlamentarios para llegar a una mayoría, para modificar estos 4 artículos, que eso solucionaría mucho todo esto, ¿no? Sí, Sofía ya está conectada. Sergio, si me das un segundito. Sofía, muy buenas tardes. Buenas tardes, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, Sofía. Sofía, tú eres una de las madres, ¿no?, que son las más representativas con respecto a este caso tan atroz en mi país. Sergio, te comento que en mi país hay un caso de denuncia falsa que sucedió también en plena pandemia, coincide por completo con el caso de tu hijo, que pasó en Uruguay, y que finalmente en mi país cumple ciertos requisitos muy parecidos, es decir, dentro de la etapa procesal, de la etapa de la carpeta fiscal, porque en mi país hay 2 etapas, la de fiscalía y luego el juez, el que juzga y que finalmente tiene la última palabra. Así funciona en mi país. Sí. Es decir, hay una etapa de la fiscalía, luego pasa a juez. Ahora, en esta etapa de la fiscalía, y también posterior, no sé si por ahí nos puede explicar mejor, Sofía, en el caso de los chicos de Surco, la mal llamada manada de Surco, ahí hubo ciertos inconvenientes de vicios procesales, es decir, también se extrajo material de prueba, de carga de prueba, que iba a ser crucial para la sentencia, ¿verdad, Sofía? Cuéntanos. Sí, ¿cómo estás? Como comprenderás, nosotras las madres de Surco estamos viviendo un terrible viacrucis, estamos luchando contra un sistema perverso, maquiavélico, que lo único que quiere es destruir a las familias y al final no se dan cuenta que lo que más destruyen son a las madres, las abuelas, las hijas, las novias, están destruyendo por cada hombre que piensan que destruyen, están destruyendo a 5 mujeres mínimo. El caso de Surco es una aberración jurídica, es un sicariato jurídico. Todo lo que nos han hecho desde el principio siempre fue el afán de incriminar a los muchachos y no validarles ninguna prueba. Desde el principio crearon una flagrancia falsa que fue lo de la benzodiazepina, totalmente desmentido por la PNP, Marjorie Najarro en declaración. Con eso hicieron que los chicos estuvieran retenidos en la comisaría y pudieran tenerlos retenidos para poder mover toda su maquinaria maquiavélica y simplemente sentenciarlos sin pruebas. En el caso de Surco, no hicieron inspección ocular, no quisieron realizar el ADN, presentaron prueba falsa, una truza que no fue la que usó la chica, incluso la chica lo dice. No quisieron practicar el ADN con respecto al novio y esa truza presentada porque ella estuvo toda la tarde con un novio en un hotel, el Hotel Wimbledon. Declara la madre que es jueza del Poder Judicial y he ahí el tema, ¿verdad? Tráfico de influencias. Y quiero hacer una denuncia pública a la jueza Lorena Alessi Hansen, porque ella cometió prevaricato, ella ocultó la prueba de la declaración de la madre y ha desaparecido en el expediente físico y digital. Se lo comió la tierra, se lo tragó. ¿Por qué? Porque en esa declaración la jueza admite que la chica sí había estado toda la tarde con su novio, que resulta era el agresor. Y esta jueza, a pesar de haber ordenado hacer, digamos, diligencias de grado fuerza, sentencia sin ninguna de las pruebas que ella mandó a ejecutar supuestamente. Nos cierran el caso de manera express, los sentencian a los 5 muchachos a 20 años sin beneficios de ley, peor que terroristas, y sin ninguna prueba, a capela, no valoraron nada. Ninguna prueba se ejecutó. Y incluso del Poder Judicial fue la médico legista a tomarle pruebas a los muchachos al penal 7 veces y nunca se apareció la fiscalía. Como te digo, siempre fue el afán
el ímpetu de sentenciarlos a toda costa sin validar ninguna prueba con la sola declaración de una mujer. Pero es que lo curioso en este caso justamente es que la chica no declara. O sea, te explico cómo ha sido el tema. La chica le miente a la madre, ¿por qué? Porque se había fugado de la casa, porque no se apareció durante toda la madrugada, y para que no la eche de la casa le miente a la madre y le dice me violaron. La madre lo obliga a hacer la denuncia y cuenta un testigo clave de que la señorita no hablaba, no participaba, dio una declaración muy escueta, y sin embargo, después de que viene el examen de banano prepucial y de ADN de la señorita con respecto al hisopado que le hicieron anal y vaginal, no encontraron ADN ni fluidos de los muchachos, ni sangre, ni esperma, ni ningún tipo de lesión de ninguna índole. Entonces, claro, la madre no es tonta, la madre es jueza, se dio cuenta que había hecho una denuncia falsa y enseguida, en confabulación con el comisario, armaron el caso. Presentaron una ampliación de denuncia a las 7 de la noche, un escrito que lo leyó la abogada de la señorita, mas no participó la señorita en esa declaración. Durante todo ese periodo de tiempo tuvieron tiempo para presentar la prueba falsa, googlear, porque según Oneto, el abogado nivel Dios de Argentina, que hace rato se está enfrentando a este tipo de aberraciones y maldad, dice que es un copy-paste de los 5 de Central Park. Es como que han googleado y ver cómo podemos hacer para incriminarlos ahora sí, para evitarme la contrademanda de 5 familias por haber presentado una denuncia falsa y que no toquen mis bienes financieros, fruto de sabe Dios qué proceder. Y ese es el caso, Verónica. Ese es el caso. Y todo el aparato feminista y todas las ONGs y gente inescrupulosa de prensa se ha sumado a este cargamontón, porque ya sabemos que es un negocio tremendamente lucrativo, que están lucrando vendiendo a nuestros hombres, a nuestros varones, a nuestros hijos, por la suculenta, ¿no?, cuota de género. Entonces esto es execrable, es asqueroso, es maquiavélico, es nauseabundo, porque yo no entiendo cómo las juezas y fiscales, en su mayoría mujeres, madres de familia, puedan dormir tranquilas sabiendo que están mandando a muchachos, a varones inocentes, como tal vez sus hijos, a la cárcel con unas penas gravosísimas, siendo inocentes, a sabiendas que son inocentes. Entonces, digo, Sofía, esto ya tiene que parar, no puede continuar, Sofía, esto ya es demasiado. Sofía, a mí me llamó mucho la atención y también me preocupó bastante la opinión de la policía con respecto a este caso de los 5 muchachos. La policía de criminalística, en cuanto examina y hace la investigación, determina que no hay indicios de crimen. ¿Cómo es que la jueza o los fiscales y toda esta maraña de gente que finalmente supuestamente tiene que analizar el caso no tomó en cuenta a la policía? ¿Y cómo funcionó? Y de pronto primero me responde Sofía y después Sergio. ¿Y cómo es que actuó la policía en el caso de tu hijo, Sergio? Vamos primero con Sofía. ¿Cómo actuó la policía? Bueno, parece que ahí se cocinó algo en la comisaría, ¿no? Porque no fueron a hacer la inspección ocular. Tengo algunas cosas, algunos datos de buena fuente que no puedo revelar todavía, porque el caso va a continuar, pero yo sé que el mismo comisario llamó a los grupos feministas, creo que al Ministerio de la Mujer, y ahí comenzó esta cacería de brujas, este cargamontón, este linchamiento mediático, y los dieron ya por culpables sin haber comenzado el proceso penal.
O sea, ya ellos ya los habían lapidado, ya los habían quedado mediáticamente, ¿no? Los mostraron como monstruos, los lucieron ante cámaras, hicieron todo un show, los ataron de pies y manos, incluso les colgaron colchas para que parecieran unos pobres pordioseros, mandaron el aparato feminista en buses, mandaron a la horda de estas muchachitas activistas. Y lo más lamentable, digo yo, que es que fomentan tanto el odio al varón, que hace que odien a las mismas mujeres. Nosotras las madres, abuelas, hermanas, que estuvimos ahí presentes cuando ellos se los llevaban al penal, este grupo de señoritas nos gritaban: malditas madres de violadores, que las violen 1000 y 10.000 hombres a ustedes. A nosotras las mujeres, las madres, que corríamos llorando detrás de ese bus que se llevaba a nuestros hijos, nos insultaban. Las mismas feministas que dicen, defienden a la mujer, nos insultaban y nos ofendieron simplemente por ser madres de 5 muchachos inocentes que estuvieron en una fiesta compartiendo con muchas personas y que lamentablemente se tropezaron con una chica egocéntrica, narcisista, histriónica, que no tuvo reparo en mentir irresponsablemente y nos ha arruinado la vida. Sergio. Bueno, me solidarizo, Sofía, contigo, la verdad que es muy, muy doloroso. La policía acá en Uruguay depende de la fiscalía. Lo único que hizo la policía fue estar en el lugar, no sacaron casi ni testigos, solamente hablaron con esa testigo famosa que era de la propia fiscalía. Incluso le dijeron, no, esto parece que eran novios, había una relación. No, la policía no tuvo nada que ver, hizo su trabajo ahí, no había nada, pidió la filmación del almacén que vos viste, que están en las redes, no se ve nada, que ves todo normal, y lo manejó toda la fiscalía. Para la fiscal, dijo que la declaración de la mujer era verosímil y ya está. Solamente con la palabra de ella lo envían a prisión a mi hijo. Bueno, después salta todo lo que saltó después, ¿no? La fiscal renuncia, dice que mi hijo es inocente y está preso y que esta mujer es culpable y mentirosa. Está todo grabado, es increíble, está todo grabado. Pero bueno, como escondieron todo y cuando uno los recupera, la justicia no te las acepta, no podés defenderte, es terrible. Lo que decía Sofía es algo que viene ya desde Europa, de que tiene que haber en todos los países una violación en manada, eso ya es de guión. Pasó en Argentina con el caso Palermo y algunos quedaron sueltos, otros están ahí peleándola. Pasó, bueno, en España, la manada famosa esa. Es decir, es todo en todos los países lo mismo. Las feministas están todas conectadas a nivel internacional y tienen que haber una violación en manada, hacer ver qué pasa eso. ¿Para qué? Para seguir lucrando con las ONG, con todo, digo. Es todo de manual, en todos los países lo mismo. Tiene que haber una violación en manada. Lamentablemente cayó su hijo y los otros muchachos, y ojalá, bueno, termine a buen puerto esto, ¿no? Sí, Sergio, definitivamente es como una especie de copia y pega, y curiosamente y extrañamente sucede más o menos en la misma época o temporada, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el 2016 se instala este tipo de legislación y aparece Ni Una Menos. Y Ni Una Menos Argentina, Ni Una Menos Perú, Ni Una Menos por todos lados, y finalmente terminan creando este tipo de casos que debieron haberse visto en todo caso en el fuero judicial y haberse quedado ahí, pero no volverse como que una especie de viral donde van a prácticamente sentenciar a priori a los supuestos, ¿no? Supuestos sospechosos, porque ahora, si hay flagrancia, en todo caso también debieron haberlo demostrado. Y lamentablemente en el caso de Surco hay demasiados vicios y pienso de alguna manera que se tiene que revisar de todas maneras todos los actuados para ver qué tipo de corrupción ha habido ahí y ha actuado ahí. Sofía, ¿por qué crees que esta muchachita, porque es una chica de 21 años, en contra de 5 muchachos de la misma edad, 20 años más o menos, ¿no? Entre esa edad,
¿por qué crees que ella tuvo que ensañarse en contra de estos 5 chicos? O sea, ¿cuál es la...? Porque ya vimos su perfil, ¿no? He verificado dentro del expediente que me has enviado, que definitivamente en el perfil es bastante coincidente con muchos casos de denuncias falsas donde la persona es mitómana, ¿no? Y dicen, pues, ¿no? Narcisista, histriónica, y los psicólogos determinan, pues, que definitivamente tiene esa personalidad. Aparte de eso, ¿por qué tendría que ensañarse la muchachita? Y luego también me contesta Sergio con respecto al caso de Uruguay, ¿por qué esta señorita tenía que mentir? Bueno, yo creo que es por parte de su personalidad, que por temor a la madre, dice que no tiene en el examen psicológico una buena relación con los padres no viven en Lima, ella vive prácticamente sola, que vivían echándola de la casa, castigándola. Entonces yo pienso que por temor mintió de esa manera porque sabía que esa mentira iba a calar sobre todo en la mamá. Más bien, yo no juzgo a esta señorita porque yo pienso que ella fue, esto supuestamente sucedió el 18 de octubre del 2020, pero la señorita se apareció en la comisaría el martes 20 de octubre a retirar los cargos. La señorita fue, le hemos visto más de 20 personas, fue con una polera blanca, un kepi, se presenta y se nota que la retienen en la comisaría. Ella fue a retirar los cargos arrepentida, ella se dio cuenta que ella había mentido y que había hecho daño. Sin embargo, no le permitieron, la retuvieron en la comisaría y después llegó la madre, porque la madre se presentó y los que hemos estado allá afuera de la comisaría hemos visto que ella discute con la hija, incluso hay testigos que han escuchado lo que la madre le dijo a la señorita y prácticamente le dijo, ya no hay vuelta atrás, lo hecho está. ¿Te das cuenta la contrademanda que se nos viene? Son 5 familias nos van a dejar pelados. Ese es el trasfondo del caso de los chicos de Surco. Eso y nada más. La avaricia, la angurria de una mujer que por temor a la contrademanda ha vendido el caso a los grupos feministas, sabía bien lo que hacían y ha persistido en su mentira, en su engaño, perjudicando y destruyendo la vida de 5 chicos prósperos emprendedores y de todas nuestras familias y las madres, ¿no? Ese aspecto me gustaría, un ratito, Sergio, pasamos contigo. Ese aspecto me parece sumamente importante porque esta situación de la señorita, que es la hija de una jueza, probablemente también feminista, al igual que la gran amiga Zazieta, ¿no? Rosario Zazieta es feminista, radical, declarada, y finalmente Zazieta se pone como que una especie de abanderada del caso y se declara en los medios de comunicación por todos lados aduciendo de que ella es la vocera. Cuando en el derecho no hay vocerías. En el derecho o eres el representante legal, la defensa técnica, o no lo eres. No puedes salir a hacer vocerías. Ahora, eso por un lado, y por otro lado, el aprovechamiento de las feministas automáticamente como aves de rapiña fueron a este caso, finalmente, no solamente a sesgarlo, sino a convertirlo en una especie de símbolo. Y esa era la intención de Zazieta, al punto de que Zazieta lo dice en los medios de comunicación. Y se gana un premio internacional de CNN. Claro, como supuesta banderada de la mujer blasfemando, porque todo lo que ha dicho en la televisión es todo lo contrario que está en los atestados. Justamente lo contrario lo dice. Ahí vemos ese carácter, no sé si por ahí ustedes vieron, por ahí salió el libro de las hienas, de cómo es que ellas van de frente a devorar en cuanto ven este tipo de casos. En realidad, estas feministas se aprovecharon y en nuestro país estas feministas tienen nombre y apellido. Rosario Zazieta, Marisa Glave, Indira Wilca. Ellas en realidad finalmente, y los medios de comunicación, no hay que olvidar que en los medios de comunicación hay periodistas que están totalmente sesgados, hay periodistas que inclusive se declaran feministas y son una especie de fanáticas, o sea, es como un fanatismo terrible, o sea, evidente. Eso a mí me importaría mucho recalcar en este aspecto de esta pregunta mía con respecto de por qué se tendría que ensañar a esa señorita. En realidad, esa señorita también podría ser
prácticamente la víctima en cuanto ella sufre inclusive de ciertos problemas de depresión. La depresión es una enfermedad mental donde la persona es vulnerable e inclusive en manipulación, pueden manipularla a su antojo, es como una plastilina. Entonces, esos aspectos nunca se tomaron en cuenta a la hora de juzgar, cuando esos aspectos son sumamente importantes, es decir, esos son los elementos periféricos para determinar si es que aquí hay algún tipo de mentira o una verdad. Sergio, te escuchamos. Bueno, lo de mi hijo está a la vista que a los 10 días, esto fue un 2 de septiembre de 2019, y a los 10 días salta la extorsión, donde ves que una mujer que fue abusada por su pareja contacte abogadas, una con antecedentes, y por las redes sociales le diga a mi abogado, si ponen $20.000 sacamos la denuncia. Está todo grabado lo que digo. Se trató de una causa armada porque después pedimos la citación en la denuncia de extorsión, no en la causa de mi hijo, en la denuncia de extorsión, una ex mejor amiga de ella, y ella contó charlas que tuvo con ella, de que sabían que yo tenía en su momento a la venta 2 casitas que yo tenía, y el monto que pedía, que eran $90.000. Entonces, digo, era toda una causa armada, fue clara, para sacarme dinero a mí, ¿no? Eso fue la razón. Ahora se sintió descubierta también porque el de la bicicleta que se ve en la imagen del supermercado, ya lo conoce. Yo lo pedí y no lo aceptaron, pero sí en la sentencia dice que el hombre no se dio cuenta de... No, adivinan qué podía haber pensado el hombre. ¿No era mejor aceptarlo, que lo puse yo como testigo? Yo descubrí quién era, de dónde se conocían. Es decir, fue una causa armada totalmente para sacarme $20.000, ¿no? Increíble. Sí, definitivamente es totalmente deplorable la actuación de la Fiscalía y también del Poder Judicial, tanto en Uruguay como en Perú, en este caso de estos chicos de la manada de Surco, que fue totalmente mediatizado, inclusive aprovechado por el mismo presidente de la República en esa época, Martín Vizcarra, ¿no? Cosa que realmente es extraño, y hoy sabemos muy bien que este señor pues tiene muchas carpetas fiscales en su contra por corrupción, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta parte de la entrevista, a mí me gustaría que ambos, empezamos con Sergio, me pueda decir cuáles son las medidas que han ido llevando para poder finalmente protestar o hacer llegar, ¿no?, su verdad frente a la población de su país. Bueno, yo empecé de cero, no sabía casi, yo no tenía redes sociales, y hace 2 años y poco, le dije a mis hijas, haceme redes sociales, que voy a salir a exponer las pruebas, que la causa se hizo viral por las pruebas. Y también por la forma como lo llevamos desde la familia, dando la cara de mi hijo, que fue también como se manejó desde el respeto. Entonces ahí se fue enganchando la gente a nivel nacional e internacional. Después ahí se interesó la prensa principal del país, después el sistema político, y bueno, ahí empecé a organizar concentraciones, de a poquito, éramos más, hasta que el 19 de noviembre pasado hicimos lo que no se hizo en ningún lado, que fue festejar el Día Internacional del Hombre en la Plaza de la Bandera, un lugar emblemático de Uruguay. Estuvo espectacular, lleno de gente. Después, bueno, el 2 de marzo, siempre de todos los años, el presidente da un discurso en el Palacio Legislativo. Ahí nos hicimos presente y fuimos mucha gente. Yo le entregué en mano propia un proyecto de ley de los artículos que hay que modificar para arreglar esta ley. El presidente me lo recibió y bueno, hace un mes más o menos, mes y pico, el presidente de la República, que eso tiene que Perú hacer hincapié, que fue el primer presidente de donde está esta ley de género, que presentó un proyecto de ley para modificar los artículos que separen la falsa denuncia y los artículos que violan la presunción de inocencia. Es algo que tiene que recalcar, se lo he dicho a argentinos, se lo he dicho a algún boliviano también que están pasando por esto. Ahora se lo digo a ustedes, que eso tiene que, ustedes lo googlean y ven que están en el tapete ahora de la prensa lo que hizo el presidente de la República.
y gracias a la lucha que venimos haciendo, presentar proyectos de ley para que se modifique esta ideología de género que nos está matando, ¿no? Sí, en realidad muchas felicitaciones y a la vez también admiración de tu gran garra para poder defender a tu hijo y por rebote defender otros casos que son similares. O sea, definitivamente si se resuelve el caso de tu hijo, va a generar la resolución también de otros casos similares. Sofía. Sí, bueno, nosotros tenemos un TikTok, denuncias.falsas, ahí está nuestra lucha, nuestra evidencia. Hemos tocado nosotras como madres los medios de comunicación principales, pero nos han tirado la puerta con evidencia en mano, nos han tirado la puerta en la cara. Incluso han tenido la caradurez de decirnos que no se ajusta a su línea editorial. Entonces, nuestra lucha es de hormiga, de a poquito, y lo que estamos queriendo y pedimos a la Comisión de Constitución del Congreso de la República es que eliminen la ley 3036-4, que se deroguen los acuerdos plenarios, sobre todo el acuerdo Belén do Pará, y que se contemple en el Código Penal peruano la posibilidad de que el hombre que sufre falsa denuncia, que ha sido difamado, pueda también tener una reparación por todo el daño y todo el perjuicio a su familia, a todo su entorno, ¿no? Que ya se revierta esta situación legal, que se revean los códigos y que se pueda corregir esta tiranía que es la ley 3036-4 y el acuerdo Belén do Pará, para que cesen ya las injusticias. Hay demasiados casos, ya esto es impresionante, o sea, ya no se puede más. Los penales están llenos de hombres inocentes, se está vendiendo a los varones del Perú, peor que trata de blancas, y realmente ya pienso que el Congreso tiene que tomar cartas en el asunto y rever todas estas leyes tiranas, nefastas para nuestra familia, para nuestra sociedad. Para concluir, sí, o sea, Sofía, es muy importante recalcar que hay una convención Belén do Pará que afecta a toda Sudamérica, es decir, afecta tanto a Uruguay como a Perú, a todos los que nos hemos suscrito. Esta convención viene de la Corte Interamericana. Recordemos que la Corte Interamericana hoy es el brazo de la nueva izquierda, es el brazo, vamos a decir, político, porque ni siquiera es un brazo de justicia internacional, o sea, no funciona así. Hemos visto en nuestro país cómo es que hay injerencia de parte de la Corte Interamericana para casos, inclusive para pedir reparaciones a terroristas o a autopercibidos LGTB, pero están totalmente divorciados de los derechos de los hombres o de los intereses de los ciudadanos, y más aún de la infancia. Si hablamos de la infancia, es una cosa totalmente calamitosa y es lo que estamos viendo ahora mismo en Latinoamérica. A mí me gustaría recalcar este aspecto de la Convención Belén do Pará. Automáticamente nosotros nos salimos de la Corte Interamericana como adheridos. Estos convenios se van a diluir. Vamos a tener que, de alguna manera, retirarlos primero de la Corte Interamericana. Entonces, ya hay un proyecto de ley con respecto a esto y en Uruguay ya dieron el primer paso, en realidad, para poder finalmente modificar, ¿no?, ciertos artículos que perjudican con respecto a la ley de género, y es importante que en nuestro país también podamos incurrir en estas modificatorias o en todo caso derogarlo, ¿no? Porque si no tiene una funcionalidad para beneficio de la población, ¿qué sentido tiene que esté ahí, ¿no?, como ley, si solamente nos va a afectar? Y si es que de pronto hay artículos de beneficio, entonces de todas maneras habría que hacer una revisión con respecto a la ley 3036-4, que es la ley de género, que protege en extremo a la mujer. Es decir, su palabra es suficiente. Y es más, aún cuando la mujer se retracte, ahí también la justicia dice, si se está retractando es por algo, está siendo coaccionada. O sea,
Hay inclusive casos terribles donde hay hombres sentenciados, aún con cuando la mujer se ha retractado y ha dicho, pues no hay nada acá, no pasó nada. Aún cuando hay este tipo de situaciones, la justicia avanza y los jueces y los fiscales no quieren dar su brazo a torcer. Bien, ya hemos llegado a la parte final, la verdad, muy agradecida por toda la carga de información que nos han dado tanto Sergio como Sofía, y también por su gran trabajo, ¿no?, en defensa de los derechos de igualdad ante la ley. Sergio, tus redes sociales para poder seguirte. Y Sergio Mastandrea en todos lados, en TikTok, en Facebook, en Twitter. Ponen Sergio Mastandrea, tengo la página en TikTok muy viral. Y bueno, ahí van a encontrar toda clase de videos. Bueno, en YouTube, Caso Mastandrea en YouTube, hay entrevistas de todos los países. Y bueno, y creo que entre todos tenemos que unirnos, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, España. Estamos bastante unidos. Yo estoy bastante conectado con Argentina y España. Ahora, bueno, una nueva ahí con Perú, con Bolivia ahora también voy a tener una entrevista. Así que bueno, entre todos tenemos que unirnos y pelear, porque esto es una orden mundial que viene de arriba en todos los países. Esto es entre todos que hay que seguir peleándola. Muchas gracias, Sergio. Sofía. Gracias a ti. Sí, tenemos un TikTok, denuncias.falsas, ahí está todo el material. Y pronto estaremos en otras plataformas. Insto encarecidamente al Congreso de la República peruano que revea esas leyes, que vea la tiranía, lo que está ocasionando, que acabe el enfoque de género, que haya un enfoque de familia, de infancia, que englobe la familia, más no que ponga a la mujer como un ser divino, intachable, incóluto. Y insto así de corazón que paren ya estos enjuiciamientos de género. Se está causando demasiado dolor, demasiado daño a todas nuestras familias, a la sociedad en general. Bien, muchas gracias. Ha sido Sergio Mastandrea de Uruguay y Sofía San Sebastián de Perú. Nosotros en realidad muy satisfechos porque vamos a continuar dando ventana, ¿no?, dando vitrina a este tipo de casos, porque nos interesa que finalmente podamos derogar estas leyes, modificar estas leyes, porque esa es la raíz. Sí, siempre ha habido corrupción, definitivamente corrupción de muchos aspectos, pero esta corrupción ideológica es lo que está dañando a nuestro país en su sistema de justicia. Ha sido tomado por cierta clase política en mi país llamado clase política caviar, ¿no? Es la clase burguesa, ¿no?, que es de nueva izquierda, que lamentablemente no corresponden ni siquiera al ideario o a la ideología de la izquierda, que es la izquierda natural, que por ejemplo siempre ha gobernado Uruguay, ¿no? Uruguay es un país muy conocido justamente por sus gobiernos de izquierda, pero lamentablemente esta nueva izquierda es lo que ha traído estas desgracias tanto a Uruguay, Argentina y... En Uruguay, en Uruguay la izquierda la manejó el país 15 años, de hace poco para atrás. Siempre fueron partidos tradicionales de derecha, por las dudas. O sea, son 15 años ya de izquierda. Bueno, nosotros también podríamos tener más o menos la situación similar, pero es nueva izquierda, o sea, no es la izquierda dura, natural, ¿no? Pero a esta izquierda se le ha agregado este paquete, ¿no?, de injerencias internacionales, ¿no?, como por ejemplo el aborto, ¿no? Tengo entendido que Uruguay es uno de los primeros países que aprueba el aborto en Latinoamérica, si no me equivoco, ¿es así? Sí, ustedes fueron los primeros y también fueron los primeros en importar la ley de género, ¿no? Pasó fue Argentina primero, pero también la ley de la marihuana también, ¿no? Todo introducido por la izquierda, ¿no? Sí. Ahora hay un gobierno de derecha que estamos ahora en plena campaña de votación, que ojalá siga la derecha, porque si gana la izquierda con estas leyes de género vamos a estar 10 veces peor, ¿no? Claro, lamentablemente la clase política es lo que define finalmente el destino de cada país
Y es importante que los ciudadanos también incursionen en política, se interesen en política, averigüen qué es lo que está sucediendo, porque no se debe votar por simpatías sencillas y simples, porque en realidad va a traer como consecuencia esta legislación, ¿no?, que nos afecta. Y si bien es cierto, Uruguay es un país que nunca ha tenido problemas exagerados, sí hemos sabido pues de esta nueva izquierda que se instaló y finalmente terminó aprobando la ley del aborto, aprobando la ley de la legalización de la marihuana, entre otros aspectos más que viene con este paquete de nueva izquierda. En nuestro país, en realidad, desde el 2016, venimos con este flagelo, ¿no?, que está con gravísimas consecuencias, que no lo ve el ciudadano común hasta que le toque. Hasta que le toque, finalmente recién va a reaccionar y decir, bueno, esto era así. Entonces, finalmente, ¿algo más que quisieran agregar para poder ya concluir? Y a seguir la lucha, gente, todos los países. Voy a buscar por TikTok a Sofía, a ver si la encuentro, o si ella me encuentra a mí, Sergio Mastandrea, es más fácil, porque falsa denuncia hay muchas páginas y a veces yo trato de buscarlas todas y seguirlas a todas, para estar conectados. Pero bueno, seguir, dar pelea entre todos, ¿no? Listo. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. En nombre de la ley, hasta el próximo miércoles a las 5 de la tarde.